Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias, en lo que en cierto modo es el primer día de nuestro curso. Digo en cierto modo porque realmente tuvimos en fechas muy recientes, concretamente este domingo, el día 15, el Día de Asturias en la finca, que es parte de este Centro Asturiano de Madrid, que nosotros denominamos Quinta Asturias, que es conjuntamente con esta sede social aquí en la calle Farmacia, pues un pedacín de nuestra querida tierra, de nuestra tierrina, aquí en la capital, ¿no? Y entonces, pues, para otro año están todos invitados. Está a 25 kilómetros por la carretera de Extremadura, pero es un lugar muy acogedor y verdaderamente una lucha para todos. Así que bienvenidos, y ya saben ustedes que esta Casa Regional, que es una embajada emocional y sociocultural de Asturias en Madrid, pues es hoy por hoy la casa regional española más antigua de cuantas hay en el mundo, no solo de los centros asturianos o casas de Asturias, sino de todas las casas regionales, ¿no? En distintas sedes, pero efectivamente se fundó en 1881 y vamos a cumplir ahora, el 2 de octubre, 143 años. Y bueno, son tiempos complicados también para el asociacionismo, porque realmente estas entidades cuentan con población muy mayor, muy querida, pero lamentablemente causan baja natural y no siempre hay el recambio generacional que quisiéramos, lamentablemente, porque los tiempos han cambiado, las formas de comunicación, los transportes se supone que han mejorado también, entonces pues, las posibilidades de Asturias son mucho mayores que años atrás o décadas atrás. Sean todos bienvenidos. Es una satisfacción que nos encontremos aquí después del periodo vacacional. Quiero citar también el agradecimiento a algunos de los compañeros que localizo, me disculpan si alguien no le nombro, por supuesto puede levantar la mano y autonombrarse, y con mucho gusto lo acogemos, pero por un lado a Mercedes Fernández, que es diputada por Asturias, aquí en Madrid, del Partido Popular. Está también Pepe Alba, que fue directivo de este centro asturiano. Está también nuestra secretaria general, Pilar Riesco, y socios, ¿no? y todos amigos. Y aquí en la mesa, muy brevemente, porque yo como presidente del Centro Asturiano de Madrid, para servir, pues me voy a limitar a este saludo institucional y muy cordial, pero después cederé el micrófono gustoso a mi compañero de la izquierda, a Ignacio Asenjo. Ignacio Asenjo, que realmente es el conductor del acto. Él es artista plástico y director del Instituto de Secundaria Gregorio Marañón. He hablado unos minutos con él, no le conocía, pero tenemos mucha afinidad, siquiera sea porque yo estoy en una facultad de educación, que también ahora con lo del máster de secundaria, pues luego nuestros profesores van a trabajar a centros e institutos como el de Ignacio, que realizan una labor extraordinaria, estos institutos, dentro de su singularidad, que realmente es una gran satisfacción el poder tender puentes entre la facultad. A veces estamos un poco encerrados en la teoría con la vida y la convivencia de las aulas y la problemática también existente, diferencial según los centros, pero siempre rica, viva y dinámica, que necesitamos conocer. Así que, por supuesto, también a tu disposición, y me mostraba que le agradezco mucho esa generosidad para que podamos visitar su centro y realizar prácticas, llegado el caso. Muchas gracias. Pero antes también quiero saludar y agradecer la elección del Centro Asturiano de Madrid a la autora de este libro, a Begoña Fernández, por este libro Cabruñana, que por un lado nos recuerda a esa parroquia del Concejo de Grado, pero también, en este caso, creo que más bien se refiere a una calle de Avilés, ¿no? Y a un barrio, un conjunto de viviendas, esa ciudad tan querida y tan bonita como es Avilés. Y entonces, pues te queremos felicitar, Begoña, por habernos elegido. Ella es periodista de la agencia EFE. La agencia EFE, que es muy interesante porque son medios de medios. Yo recuerdo que me iba por allí con muchas alumnas mías, eran todas mujeres, hace ya unos cuantos años, y siempre nos decían, es un medio de medios, efectivamente, ¿no? Porque transmiten esas noticias, esas informaciones a todos los periódicos, a todos los medios que tienen como clientes, luego la rescatan o no, eso ya dependiendo, pero realizan una labor muy valiosa, muy necesaria.
Así que muchas gracias y enhorabuena por esta novela, como me adelantaba Pepe Álvarez, arraigada en la realidad. Y gracias también a Pepe Álvarez, sobradamente conocido por su cargo público como secretario general de la Unión General de Trabajadores, la UGT, y además autor del prólogo. Y Belmontino, como hablábamos también, que nos hemos encontrado cuando accedíamos al portal Belmontino, que tenemos mucha relación con los concejos de Asturias, pero especialmente con el de Belmonte. Como bien sabe que Alba, antes nos visitaba efectivamente Roberto, el alcalde, luego Rosa, ahora mejor Rosa hace poco tuvo un homenaje al que fue nuestra secretaria general y en representación del centro, y es un concejo muy vinculado. Y por mi parte nada más, muchas gracias a los tres, muchas gracias a todos, y damos la palabra, y por supuesto gracias y enhorabuena también a la editorial Orfeus, porque hoy publicar a ese elemento, lamentablemente, pues es una lectura muchas veces incierta. Gracias a todos, bienvenidos. Tiene la palabra Ignacio Asé. Gracias. Gracias a ti, Valentín, por ser el anfitrión y acoger este acto. Y sobre todo, muchas gracias también a vosotros, querido público, por haber dedicado esta tarde un poquito de tiempo a compartir esta novela de Cabruñana. Aquí hay personas representantes de la vida política, muchísimas gracias, de la vida social, periodística, cultural, en definitiva, un poquito de todo, como es también el libro de Cabruñana, un poquito de todo para convivir hoy aquí, aunque sea un ratillo, con una realidad que no por ser pasada está obsoleta. Lo iremos viendo. Y yo creo que la primera forma de entrar en la novela sería por su propio título. La novela lleva el título de Cabruñana. Cabruñar, tiene una acepción que debe sacarle filo como a la guadaña que corta la hierba, pero también, y la referencia en este caso es aún más significativa, es el nombre de una calle de Avilés. Y claro, queríamos desde el primer momento meternos en Cabruñana. Y la mejor manera de meternos es, ni más ni menos, que traer un poquito del aire de Cabruñana. El bidón que veis abajo, aquí veis carbón de Asturias, además es de los años 70, es de final de los 70 este carbón. Y si veis abajo, pues hay un bote. ¿Y qué contiene ese bote? Aire de Cabruñana. Sé que no lo ibais a creer. Aire de Cabruñana, pues sí, aire de Cabruñana. Y os muestro a continuación, pues justamente el documento gráfico que atestigua mis palabras. Efectivamente, habréis comprobado que contiene aire de Cabruñana, ¿de acuerdo? Las personas que aparecen además son asturianos de pro, o sea, son justamente del concejo de Corbera, muy cerca de Avilés, si algunos lo conocéis. A renglón seguido, si habéis leído la obra, y si no os invito a que la leáis, la ambientación está ambientada en el Avilés de los años 70. Indudablemente, muchos ya aquí por edad, pues a lo mejor hemos conocido, hemos visto, pero estaba bien el poder compartir imágenes de ese tiempo. Entonces vamos a ver a continuación un pequeño vídeo con imágenes de ese Avilés y alrededores de los años 70.
Nos hemos quedado en silencio total. Bueno, espero que luego nos animemos a intervenir. Ya está contextualizada la novela. Fundamentalmente, como os he dicho, se desarrolla en el Avilés de los años 70, aunque bien es cierto que hay una escapada aquí, a Madrid. Pero creo que es el momento de dar la palabra a Pepe Álvarez. Begoña Fernández, la autora de la novela cabruñana, ha contado con la persona que seguramente es la mejor posible para prologar el libro. José María Álvarez Suárez, Pepe Álvarez para todos, secretario general de la Unión General de Trabajadores UGT. Asturiano como la autora, nacido en 1956 en Albariza, pueblo perteneciente al concejo de Belmonte, a una hora en coche de Avilés. Por edad, ¿quién podría haber sido el protagonista de la novela cabruñana? No solo por edad, por la edad que tendría ahora la protagonista, ¿no?, en su momento, sino también por su periplo vital, que podría, como bien digo, haber acompañado a los protagonistas, a Olaya y a Miguel. Protagonistas que, como el propio Pepe Álvarez, tuvieron un crecimiento personal de empezar a ser espectadores críticos de una realidad social para poco a poco tomar iniciativas e intentar cambiar esa realidad social, mejorando la vida de las personas. Muchas gracias, Pepe. Cuando quieras. Pues buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecerle a Begoña una vez más que me pidiera que hiciera el prólogo del libro. En realidad yo a Begoña la conocía, pero tampoco tanto. Ella es periodista, yo soy dirigente sindical y habíamos tenido una relación que siempre es un poquito más cuando eres de Asturias, que os voy a decir que no sepáis. Pero el día que me envió un WhatsApp pidiéndome que si podía hacer el prólogo, le pedí la novela. Tampoco soy una persona que escriba, que colabore con libros de manera habitual. Le dije, déjame la novela, déjame leerla. Y la cogí en el AVE de Madrid a Barcelona, la devoré, porque realmente me pareció una novela extraordinaria. Tengo que reconocer que cuando voy asistiendo a presentaciones descubro nuevas cosas, ¿no? Cabruñana, efectivamente, yo para ir a Oviedo siempre he tenido que pasar por la Cabruñana, que es cerca de Grau, una cuesta importante. Ahora ya no, está la autopista y por lo tanto ya no hace falta ir por la Cabruñana, pero cuando vi el título inmediatamente me situé en la Cabruñana y digo, uy, la Cabruñana, esto no es Avilés. Y después pues he visto la calle y hoy he descubierto pues cabruñar el guadaño. O sea, el guadaño mi padre lo cabruñaba. Yo nunca he sabido cabruñarlo, lo confieso, pero cabruñar el guadaño es una ciencia no fácil y tengo la sensación que ya no queda tanta gente en Asturias que sepa cabruñar el guadaño y es una cosa realmente importante si tienes que segar, si lo tienes que utilizar manualmente. Quiero deciros que siempre que vengo a la presentación aprendo un poquito más, me acerco un poquito más a esta palabra, a esta manera de denominar una localidad, una parroquia, para mí una subida de la Cabruñana también, y que seguramente que iremos viendo más, ¿no? La leí y pensé, bueno, si esto es el Avilés en el que yo empecé a trabajar con 14 años en la cafetería Doña Dulcinea. Efectivamente, yo creo que seguramente que sería el año 72, 73. Yo era de un pueblo de Belmonte
no había excesivas salidas para encontrar trabajo. Mi abuelo había emigrado a Cuba, como tantos emigraron a algún lugar en América. Mi padre incluso estuvo un tiempo trabajando en Madrid en los coches Camas, como tanta gente de Belmonte, del Concejo de Belmonte, que vino a Madrid a trabajar a los coches Camas. Mi primera salida fue a Avilés, a la cafetería Doña Dulcinea. No estuve mucho tiempo trabajando, igual por eso también me vino un poco esta vena sindical, porque trabajé 2 meses, no me pagaban el sueldo y tuvo que ir mi primo, que era un hombre alto y fuerte, a cobrar el sueldo, así que era mi primo de Fumosol, a cobrar el sueldo de los dos meses, pero sí que me permitió ver el Avilés de aquel momento. Y es que la novela te transporta a ese Avilés, y me transportó más porque me recordó un día que estaba trabajando. Se alargó, como ocurre en la hostelería muchas veces, de manera excesiva el tiempo. No pude coger el autobús para ir a Trasona y tuve que ir a hacer el trayecto de Avilés a Trasona caminando, que son un poco más de 3 kilómetros, y el paisaje, tal y como lo describe la novela, las noches, el ambiente, es que de verdad creo que cualquiera que se ponga a leerla puede pensar que efectivamente se corresponde con un momento de la historia de nuestro país, ¿no? Es una novela además que refleja muy bien el momento social, político, económico, entre el transcurrir de la vida. Sitúa todos estos elementos y no falta ninguna figura que no esté en algún momento reflejada en la novela, y por tanto me pareció realmente extraordinaria porque nos acerca a las Asturias de ese momento, extraordinaria porque pone de manifiesto cómo se vivía en la España de los años 70, cuál era la situación laboral que había, cuál era la situación política que había, cuál era la situación de derechos de las personas que había, de las personas que viven y quieren vivir como son, con plena libertad, y cómo en aquel momento pues eso no se podía hacer por el momento en el que estábamos viendo. Por lo tanto, yo quiero de verdad, Begoña, felicitarte no solo por la obra, por la novela, sino por esa capacidad de captar el momento y de también ayudarnos con una cierta perspectiva, ahora que somos tan poco llamados a valorar los cambios, las cosas que tenemos, cómo vivimos. Ahora me puede decir, claro, pero es que desde los años 70 al 2024, chico, ya puede haber pasado cosas, sí, es cierto, pero yo creo que es un periodo de nuestra vida, de la vida de nuestro país, de una transformación extraordinariamente brutal, ¿no? Y por eso me parece una novela que está muy bien. Quiero decirles además que las personas que hayan conocido a Avilés, más o menos las fotos algo reflejan, pero más o menos en aquel momento, y las que lo conozcan hoy, pues la verdad es que la transformación de Avilés realmente es fantástica. Para mí hoy, sin ningún lugar a dudas, Avilés es una de las ciudades más bonitas de Asturias, más habitables, con más posibilidades de vivir sin ningún tipo de cortapisa, porque todo está cerca, puedes ir caminando a todos sitios, y por lo tanto es una ciudad que a mí me enamora bastante también. Y acabo pues agradeciendo al Centro Asturiano de Madrid el que hoy estemos aquí. Yo la verdad es que estaba pensando que este año que viene, a los 50 años que soy socio este año, sí, el año que viene, el año 25, 50 años que soy socio del Centro Asturiano de Barcelona. Fui en el año 75 a trabajar a Barcelona y me hice socio, continúo siendo socio del Centro Asturiano, y por tanto, yo decía que estoy en Madrid, también os quiero agradecer a los centros
asturianos, vuestra labor absolutamente imprescindible para mantener un trocito de Asturias, de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra manera de ser. Creo que en Madrid es más fácil que en Barcelona, sobre todo porque en Madrid hay mucha gente de Asturias, en Barcelona somos muy poquitos, pero seguramente por eso que somos poquitos también pues hay más, yo creo que casi todo el mundo que es de Asturias en Barcelona es socia del centro asturiano, que no tenemos una quinta, pero bueno, tenemos una finca de recreo en plena ciudad con un hórreo fantástico, y lo único que nos ocurre es que no tenemos restaurantes asturianos como tenemos en Madrid. Y siempre que veo un restaurante asturiano le animo a acabar una sucursal en Barcelona, porque realmente Barcelona, por encontrar un restaurante asturiano no es sencillo. Gracias. Muchas gracias. Ya os he dicho y habéis comprobado que bien podría haber sido el protagonista de la novela. Efectivamente, pues esas historias cotidianas pues pasaron a Olaya y a Miguel, pero también pasaron a muchos otros, ¿de acuerdo? Os hemos dejado pues un pequeño estudio crítico que he realizado y que, si me lo permitís, lo voy a leer, aunque no hace falta tomar apuntes, puesto que lo tenéis a vuestra disposición. Cabruñana es una novela contextualizada en un tiempo y una sociedad, las vidas populares que van del final del franquismo hasta la antesala de la transición. Un documento gráfico desde lo cotidiano de la gente común en el Avilés asturiano de los años 70. El libro discurre y se estructura a través de las vivencias de Olaya, una niña que tiene 9 años en los primeros capítulos y 15 años al finalizar el libro. En la novela se distinguen dos partes. La primera parte llega hasta el capítulo 8, en el que conoce a su amigo Miguel. Hasta aquí es una novela sin protagonista y sin una trama pautada de presentación, nudo, desenlace. Olaya es una niña que se autoproclama, se autopresenta a la primera página y hace suponer al lector que va a ser la protagonista sobre la que se construirá el relato novelístico al uso. Sin embargo, no considero que Olaya sea la protagonista. Más bien se convierte en narradora de historias cuyos protagonistas son los otros. Esta manera de acercarse a la realidad seguramente tiene que ver con la profesión de periodista de su autora, Begoña Fernández. Describe y narra realidades. Parece que ella estaba allí donde sucedieron y cuando sucedieron los hechos, y lo transcribe con la objetividad que se le puede pedir a una niña. En esa vuelta, aún si me lo permite, estado prenovelístico, radica la modernidad compositiva de esta parte de la novela. Cada capítulo es en sí mismo un microrrelato, una unidad autónoma y completa de significado, y es el conjunto de microrrelatos, de pequeñas historias que se cuentan en cada capítulo, con las que el lector configura la foto de la sociedad de Avilés, la sociedad de los años 70. La segunda parte transcurre entre el capítulo 8 y el 25 final del libro, en el que la relación de amistad entre Olaya y Miguel articula el hilo argumental. Pero incluso en estos capítulos sigue resultando prioritario no lo que le pasa a estos dos personajes, sino lo que ocurre en torno a ellos, que le sirve a su autora, Begoña Fernández, para mostrarnos, entre otras cosas, y sin desvelar lo que aún no habéis leído la novela, pues mostrarnos el oficio más tremebundo de la mina, la represión franquista, la vida humilde en el Madrid de la Corrala, o la solidaridad de unos enfrentada a la delación de otros.
Los protagonistas han ido creciendo y evolucionan desde una posición testimonial a empezar a tomar iniciativas autónomas críticas, a querer cambiar las cosas concretas que se presentan aparentemente como irremediables y comprometerse directamente en la solución de, insisto, problemas sociales concretos, como conseguir dinero para que su amigo Miguel pudiera tener una prótesis adecuada, que fue víctima de un accidente y que indudablemente de otro modo parece que estaría condenado a una invalidez mayor. Hemos dicho que casi todas las historias transcurren en la ciudad de Avilés, de lo que podría deducirse que es un relato circunscrito a un contexto local, el viaje en el tiempo al pasado de los años 70 en el entorno asturiano. Pero no es así. Los que hemos leído la novela, cada lector nacido entre finales de los años 50 y principios de los 60, incluso en otra ciudad como el que realiza esta presentación, encuentra en el libro de Begoña Fernández puntos de conexión, similitudes con sus propias vivencias, que por edad algunas de ellas no fueron tan diferentes a la de la protagonista Olaya. Begoña Fernández plantea la novela cabruniana con exquisita naturalidad de contar lo que pasaba en la calle, que diría de alguna manera Machado, a través de un lenguaje claro y directo, sin figuras literarias. Olaya deja al descubierto situaciones de dureza social con una dosis de inocencia, ternura, incipiente espíritu crítico y sarcasmo en ocasiones, que nos atrapa. La condición homosexual que derivará en un parricidio, la consideración de éxito o fracaso personal y social de la mujer, dependiendo de que el novio llegue a tiempo al altar, o que un amigo de Miguel le pongan una prótesis mejor o peor, como hemos dicho anteriormente, en función de las posibilidades económicas, cuya única solución no pasaba por la justicia, sino por la caridad. Muy en la tradición española, lo trágico adquiere mayor nivel de dramatismo y genialidad cuando se presenta así, a través de la mirada limpia de una niña, en momentos tan conseguidos que rozan en el absurdo, como cuando el vigilante del cementerio le muestra a Olaya el imponente panteón que se había construido para compensar en muerte las estrecheces de la vida. Conmemoramos los 100 años de Luces de Bohemia y de alguna manera, pues, sí está ahí lo que después ha sido el relato iba a decir moderno, el relato de la sociedad española, que se ha traspasado esa manera de contar las cosas no solamente a la literatura, sino que seguramente en todos tendremos también imágenes del cine, de Berlanga o de la película tan genial de Amanece, que no es poco, ¿no? Por lo tanto, los que lo habéis leído, seguramente con mis palabras, os hayan servido, os hayan ayudado a disfrutar aún mejor de aquella lectura que ya hicisteis. Y los que no la hayáis leído, os animo encarecidamente a que lo hagáis. Solo nos resta agradecer a su autora, a Begoña Fernández, que nos haya traído unas historias cotidianas que de otra manera se hubieran perdido para siempre, pues recuperar la memoria colectiva con la que se entiende mejor un momento histórico, como decía con toda razón Pepe Álvarez, de nuestra historia reciente, aquellas penurias y anhelos que están en el sustrato de lo que hoy somos y hemos conseguido como sociedad. Muchas gracias. Llegado este momento, os animo a que participéis. Propongo una conversación con su autora, con Begoña,
muy especialmente a aquellos que habéis leído el libro, también con Pepe, con Valentín, de tal manera que yo intentaré canalizar un poco, dar turno de palabra, etcétera, etcétera, ¿no?, para que pueda ser fluido, como ahora se utiliza tanto ese tema. Por lo tanto, yo como en mi labor de docente, yo digo, bueno, pues si nadie me pregunta, pregunto yo, ¿no? Pero yo creo que es vuestro momento, el momento de que preguntéis, de que incluso comentéis o compartáis pues algo de lo que os haya parecido el libro, o que os llame la atención, o simplemente que despierte vuestra curiosidad, como si estuviéramos en un aula. ¿Alguna mano levantada? Uy, madre, hay que romper el fuego. Venga, yo. Muy bien, bueno, un aplauso, el primero siempre es un aplauso. A ver, Begoña, yo tuve dudas si Olaya era Begoña o vivencias de Begoña, porque yo te decía antes que yo soy de una zona más dura aún, que es Avilés, que soy de la Cuenca Minera, y mi visión de niña, que me vi reflejada en el libro, claro, la dureza no digamos ya el ambiente. Yo siempre digo que yo el Nalón lo conocí negro, o sea que era negro, no, el agua era negra, no era cristalina, y me tocó, como consejera, tengo que decirlo, inaugurar el saneamiento y los circuitos cerrados de lavado de carbón, y aparecieron pues, las nutrias en el Nalón. Por tanto, que refleja un poco, simboliza el cambio, ¿no? Pero, a ver, yo el relato de esa niña y luego adolescente, cómo vive la explosión de Ensidesa, cómo vive las cosas que encontró en su casa, de su abuelo, cómo vive el poder entrar en aquella casa de los ricos, ¿no? Entonces, todo eso, pues eso me hace identificarme desde la infancia. Yo recuerdo sobre todo los temores de la mina con lo de la explosión. Claro, porque es que a tu lado se estaban cayendo los padres de tus compañeros, de tus compañeras. Un día había un derrame, otro día una explosión del pisú, otro día no sé qué, y veías vestidas de negro a las niñas años en la escuela, ¿no? Entonces, ese relato desde unos ojos infantiles y adolescentes te hace identificarte como. Por eso pienso que no sé si esos recuerdos son de Begoña, ¿no? Y a mí me gustaría que alguien se animara también a hacer una novela parecida en las cuencas mineras, ¿no? Por eso bueno, yo hice tengo algún relato, ¿no? Lo titulo La minera que nunca fui y sin embargo viví, ¿no? Porque eso, o sea, esos temores, yo estaba temblando que llegara mi padre de la mina, porque tenía miedo que tuviese un accidente, que se matara en la mina, que era lo que decíamos. Entonces, bueno, todas esas vivencias de Olaya que te hacen traerte a la infancia, y esa visión a veces desproporcionada, ¿no? Porque no conoces la realidad en su conjunto, sino cómo lo ves con tus ojos y con tu pequeño ámbito, me parece muy interesante. Y eso, yo pensé, esta es Begoña. Bueno, a ver, no, la novela no es autobiográfica. Yo no soy Olaya. Es verdad que viví esa misma época, ese ambiente y muchas de esas vivencias, que también viví la expresión de Ensidesa, también estaba en la escuela cuando hubo esa expresión y esa onda expansiva. A ver, yo viví ese ambiente, que era el ambiente siderúrgico, que era un ambiente, pues, de las familias, bueno, todos los que están aquí de Asturias, pues se sentirán identificados con todas esas referencias. A veces en los años 70, pues la mayoría eran familias de trabajadores de Ensidesa,
y había hubo una emigración muy amplia, muy grande, una emigración interior. Hubo un rechazo a esa emigración desde los propios agresinos y hubo pues un mundo de gente, de niños que nacieron, era una dureza social que yo viví, pero la idea de la novela era trasladarla pues eso, desde los ojos de los niños, para que no fuera una visión pesimista. Porque esa vida es así como tan gris y tan prolijo que se describe la novela y con tantas penurias y con tantos problemas, pero realmente una vida con muchísima personalidad, una vida en la que por los niños, y en ese caso yo también, estaba muy fascinada por el paisaje siderúrgico, me tenía atrapada, y era una vida con mucha personalidad donde la gente, había mucha actividad política, actividad sindical, y mucha conciencia social en las familias, en los propios niños, que eso es pues, un poco de diferencia a los tiempos actuales. Y bueno, pues yo creo que la novela es optimista, porque los temas estos de rechazo a la inmigración, violencia de género, violencia machista, discriminación, homofobia, pues un asesinato, que ese suicidio, ese suicidio de un chico, de un vecino, un amigo gay, esas historias, pues al contarlas los niños, que es como van descubriendo lo que va pasando, pues con ingenuidad, incluso con mucha fuerza y como muy dispuestos a, bueno, pues podemos con todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que la novela es optimista, pese a que se mueve, pues eso, en ese avidez tan gris, tan prolijo, pero que yo lo defiendo porque frente al avidez maravilloso de ahora, que es una ciudad preciosa, muy bonita, la más bonita de Asturias, pero frente a eso, que ha cambiado eso, el skyline de las chimeneas de Sidesa por el skyline de Niemeyer, por la actividad cultural, pero ese avidez pues tenía, insisto, muchísima personalidad, muchísima fuerza. Y bueno, pues Olaya está allí, Miguel, los niños, todos los protagonistas son muy jóvenes, jovencísimos todos, yo creo que no hay nadie ni adulto casi. Y bueno, pues el relato es ese, el relato de los niños contando ese ambiente. Muchas gracias. Venga, más. Bueno, cualquiera de los dos. Bueno, yo primero quería decir que creo que es de Belmonte quien ayudó a crear esta sede de Caja Asturias, Miguel Troteaga. Creo recordar que tiempos fue Miguel Troteaga que abrieron aquí la sede de Caja Asturias. Tiempos, Ayudarían probablemente. De Belmonte, sí. Yo trabajo en EFE como Begoña y creo que lo que mejor describe la novela es que tiene la eficacia del principio. Lo recorre todo de manera clara y concisa y hace una descripción muy brillante de la época, ¿no? Y bueno, como soy periodista, voy a preguntar por algo muy concreto, la figura del director del Lago de Avilés, porque lo retratas, pero bueno, me gustaría saber si es real, si es ficción, digamos que ves en ese personaje que a lo mejor pasa más desapercibido respecto a otros que se han mencionado. No, ese personaje, aunque es verdad que he respetado el nombre porque he puesto Juan Manuel, pero es ficción. Toda esa historia que cuento ahí es ficción pura y dura. Es verdad que yo, como cuento ahí en la bio del libro, en la primera redacción que pisé cuando tenía 18 años fue Lago de Avilés. Y bueno, yo les conocí un poco la descripción de la narración cuando entra y tal, eso sí es un poquito real, pero no, toda esa historia que cuento es ficción, no tiene nada que ver, nada. ¿Qué es lo que te encontraste en aquel periódico cuando entraste? Pues me encontré, era todo sorpresa, me encontré muchísimo compañerismo, me acogieron pues como era como una cría que no tenía ni idea de nada y entonces bueno, pues estaba dispuesta a todo. Pero bueno, compañerismo a tope y bueno, un descubrimiento, porque para mí que me mandaran al ayuntamiento a cubrir una rueda de prensa, pues era la bomba. Y yo me acuerdo incluso la primera vez me hicieron me permitieron hacer una entrevista pues a un señor que era de tema del folclore asturiano, y yo me acuerdo que fui nerviosísima la entrevista, al día siguiente estaba publicada.
Y recuerdo pues los nervios, ¿no?, que veía cuando, bueno, pues lo están leyendo, ¿no? Lo está leyendo. No, pues me encontré compañerismo, muchísima empatía, muy buenos amigos. De hecho, tuve la oportunidad de quedar, pero yo estaba ya muy metida con seguir en Madrid y no quise, pero vamos, tuve la oportunidad de seguir allí y bueno, tengo recuerdos buenísimos de esa época. De todas maneras, a mí me gustaría un poco apostillar, ¿de acuerdo? No lo sé muy bien, entonces es una interpretación mía, pero parece un poquito sobre lo que dices, y no vamos a desvelar la historia que justifica la presencia del medio, pero al final siempre subyace que si el periodista que está ahí donde está la noticia, donde tiene conocimiento, tiene también que involucrarse frente a narra una injusticia, la muestra, pero se tiene que involucrar o tiene que quedar al margen. Me asientas un poco con la cabeza, no nos conocemos. ¿Cómo te llamas? Alfonso. Alfonso, mucho gusto, no nos conocemos de nada, pero imagino, aquí hay personas muy relevantes del ámbito del periodismo que a veces habéis tenido que narrar o que contar o que presentar historias, vamos a decirlo así, claramente injustas. Y seguramente como personas sensibles y con conciencia y con profesionalidad, dice, ¿puedo hacer algo más? ¿Me puedo involucrar? O ya está, o ya he cumplido mi cometido. Te devuelvo yo la pregunta a ti, Alfonso, y por supuesto también a Begoña y algún periodista más que nos acompañe. A mí me ha tocado cubrir derrames en la de Asturias, o sea que sí, sé lo que es. ¿Verdad? Y llegar un momento que dice, ¿me quedo ahí? Porque ahí está un poco esa posición un poco del director del medio, si echo una mano, ¿en qué posibilidad? Bueno, lo dejamos ahí. Los que no sabéis de qué hablamos, lo hacemos a posta para que así tengáis interés en leerlo, ¿de acuerdo? Bueno, más preguntitas, más comentarios. ¿Cómo te llamas? Bueno, me llamo Ruth y soy compañera también de Begoña, junto con otras compañeras que estamos aquí. Y a mí lo que, bueno, no he leído el libro, todavía no he tenido la ocasión de leerlo porque se agotó enseguida la feria del libro y fue imposible conseguirlo. Pero bueno, del contenido poco puedo hablar, pero sí me gustaría preguntarle a Begoña, como compañera y como periodista, qué es lo que le ha llevado a escribir un libro, porque una cosa es ser periodista y otra cosa es ser escritor, que a veces lo confundimos y no es así. Entonces, de vez en cuando, ¿sabes? Como una cierta envidia de, jo, qué guay que una compañera ha llegado a escribir un libro, ¿no? Y quería saber qué es lo que te ha llevado a hacerlo, si la denuncia o plasmar una situación un poco por pues, la denuncia más, de comillas, de la situación política que había en ese momento y que querías recordar, o ha sido otro motivo diferente, simplemente. Pues a ver, yo, vamos, como periodista siempre pensé en escribir un libro o escribir una novela, siempre lo pensé, siempre lo tuve en mente. Entonces, a ver, la novela está escrita desde hace años, la escribí hace años, no es una cosa de ahora. Y cuando la escribí lo que quería era pues recuperar un momento que yo había vivido que me resultaba muy inspirador y que pues era un momento muy concreto en Asturias, en una época, y una vez que sales de Asturias y que ya vives en otro entorno, pues empiezas a ver que además de inspiradores muy personal y que son cosas que normalizas, pero que fuera tienen mucho interés o pueden tenerlo y que, bueno, pues está bien contarlo. Por ejemplo, una de las cosas que cuento en la novela, que eso sí que es real y que me costó mucho ver que no era una cosa normal, es hablar de las escuelas de los tubos. Bueno, hay un capítulo en la novela que se refiere, que eso sí es real, las escuelas de los tubos, que eran unas escuelas que construyó en Sidesa, la siderurgia, pues al hilo de que Avilés se llenó de familias jóvenes con muchos niños. Entonces, claro, había que escolarizar a todos esos niños y no había escuelas suficientes. Y entonces lo que hizo la industria, la siderurgia, fue construir unas escuelas que eran semicilíndricas, eran unos tubos
que se adaptaron como escuelas. Y esos eran unos tubos grises que luego se echó una capa de asfalto para protegerlos de la lluvia. Pero entonces la visión era unos tubos negros, donde muchos, la verdad es que fue una solución que se pensó para unos años, pero que luego eso estuvo hasta los años 80. Entonces cientos de niños estuvieron allí con GB. Entonces esa imagen que para mí era una imagen normal en Avilés, después de los tubos, muchos amigos, yo no estudié ahí, pero muchos amigos estuvieron ahí. Y tuve que venirme a Madrid, pasar muchos años para darme cuenta que esa imagen que está tan pegada a la imagen siderúrgica de las chimeneas y que era, pues no era una imagen normal, que era pues algo curioso, que impactante, que bueno, pues todavía bien contar. Ya no existen, solamente hay fotos, pero bueno, estuvieron ahí y fueron algo muy normal durante al menos 20 años. Bien, al hilo de eso de los tubos, permitidme, luego quería una pregunta para Pepe Álvarez. Permitidme que cuando me dijo Begoña, oye, me gustaría que presentase, lo primero que hacemos pues es documentarnos. Y tuve la oportunidad de hablar con una asturiana que efectivamente fue alumna de ahí. Y me contaba que había un año, y lo voy a contar como anécdota, tal vez no tenga mayor interés, pero me apetece. ¿Por qué os digo esto? Porque le preguntó a una asturiana y digo, ¿y esto qué tal? Y no, además le parecía un sitio confortable, porque entre otras cosas pues era la escuela, le gustaba ir a la escuela. Y estaba regentado por una orden religiosa, por unas monjas, que por lo que me explicó, me he permitido, más o menos le daban a los niños con una cartilla. Y entonces en esa cartilla había como una serie de sanciones, hablar en clase, no traer los deberes y tal. Y entonces era tremendamente ecológico la certificación de que no habías hecho algo. Cogían un alfiler y lo iban pinchando. De tal manera que al final del curso ponían la cartilla y si se transparentaba mucho, pues es que había sido mal alumno. Bueno, os he contado eso, que yo lo cuento como me lo contaron, pero yo quería aprovechar la presencia de Pepe Álvarez, ¿no?, para preguntarle lo siguiente. Olaya, la niña protagonista de la novela, no se resigna al fatos, a ese destino fatal al que se veía abocado el amigo de Miguel. El diccionario define resignación como la aceptación con paciencia y conformidad de una adversidad o de cualquier estado o situación perjudicial. Entonces, Pepe, ¿por qué nos resignamos ahora en la actualidad, a veces con demasiada facilidad, frente al escenario que nos presentaba el luchador Begoña? Bueno, yo tengo la absoluta certeza de que ahora no hay más gente que se resigne que entonces. Porque entonces la gente que no se resignaba en realidad era muy poca. La mayoría pasaba. Y ahora yo creo que hay mucha gente en muchos lugares, en muchos momentos que no se resigna, ¿no? Yo creo que hay algunos tópicos que arrastramos que bien creo que dentro de 100 años los continuarán arrastrando. Hay un tópico que es que dices que los jóvenes no se comprometen. Bueno, yo cuando era joven me decía lo mismo. Cualquiera de nosotros que recuerde cuando era joven que la gente no se acerca, esto no va a haber manera de poder hacerlo. Por tanto, a mí me parece que eso no deja de ser un tópico. Ahora hay mucha gente que lo hace. Es verdad que en otras circunstancias y con otras motivaciones y con nuevos temas, aunque en realidad no son tan nuevos temas. Porque yo cuando leí la novela hay una parte que no da solo la gente que la lea con una mirada determinada. Yo la pienso volver a leer y seguramente otra vez para poder encontrar mucho más detrás de lo que se dice. Pero por ejemplo hay un fenómeno que es el fenómeno migratorio que también está en la novela y que nos parece que es tan tremenda la situación que tenemos por una razón para mí
por mi manera de pensar, por mi ideología relativamente importante, es que si uno ha nacido 1 kilómetro más arriba o 1 kilómetro más abajo. Pero en realidad, esto de que uno nazca de un lado del mar y otro nazca del otro lado del mar es algo tan trascendente, es algo tan importante. No es más importante el ser humano. Y yo recuerdo, no en Avilés, sino en Belmonte, que hay un canal que tiene unos casi 20 kilómetros que coge el agua por arriba por debajo de Pola de Somieva, antes de llegar a la riera, y que traslada el agua a una central hidroeléctrica que está al lado de mi casa, a 6 kilómetros de mi casa, que tiene un túnel de profundidad, que es la central de las Lleras. Bueno, aquella obra vino mucha gente de fuera a hacerlo. Lo de fuera era de Extremadura, no era ni de Marruecos, ni de Gambia, era de Extremadura. Y el contraste que yo recuerdo, pues con seguramente 9 años, 10 años, es una cosa absolutamente imborrable. Les llamábamos los coreanos, que también les llamaban los coreanos, en Isiesa también les llamaban los coreanos, por una razón muy sencilla, porque es el momento de la guerra de Corea, de aquellos movimientos de personas en Corea, y el contraste cultural de una familia que vivía en una casa que tenía una cosa diferente de los barracones que habían hecho para los coreanos, que los suyos eran de madera, los nuestros eran de piedra, pues eso, generaciones de piedra, pero no sé tampoco si habría una gran diferencia desde el punto de vista de la casa. Pues era tremendo verlos vivir aquellas barracas, no utilizar la expresión que entonces se decía también, porque me parece que no ha lugar ni siquiera en estos momentos, pero la cultura me refiero de la vida, no me refiero la cultura de la vida, de cómo se compraban las tiendas. Nosotros íbamos a la tienda y anotabas en un papelito y al final de mes ibas y pagabas, ¿no? Y bueno, pues había gente que había venido, pues que venía seguramente de poblaciones con más gente que no eran de generaciones, que lo más vergonzoso que te podía pasar es que no pagaras a la señora de la tienda, es decir, y eso era el peor castigo que te podía pasar, pero seguramente que ellos en su manera de comportarse, pues ese no era el peor castigo. Por lo tanto, las tiendas empezaron a tener que cobrar, no, tú te llevas el kilo de garbanzos, pagas el kilo de garbanzos, o el comprar a plazos, que la cultura rural, la cultura por lo menos asturiana, de mi familia, esto de comprar a plazos era tremendo. O sea, tenías, si ibas a comprar, o te esperabas a tener dinero para ir a comprar. Mi hermana se hizo una casa no hace tantos años y se la fueron haciendo ella y mi cuñado, y la iban haciendo solo, iban teniendo dinero. Y yo, pero ¿por qué no pedís un crédito? Una hipoteca. ¿Cómo vamos a pedir una hipoteca? Entonces, ese contraste con gente que venía, que vivía de otra manera ya, seguramente que más actual que la nuestra. Pero yo lo veo ahora, lo de más actual que la nuestra. Entonces, no se veía, pues fue tremendo. O que las chicas que se casaban con los que habían venido, pues era una cosa compleja. No era una cuestión tan sencilla, ¿no? Entonces, yo también en la novela, cuando veo que efectivamente ella no entra en ese tema demasiado, pero sí que aparece el tema de la migración, lo veo desde esa perspectiva. Y digo eso porque hoy hay mucha gente que tiene un compromiso, como tenía Miguel, como tenía Olaya, por ejemplo, con la migración, que a mí me parece absolutamente ejemplar, ¿no? Y no es tan diferente del que se podía tener en aquel momento con otras causas. Por eso a mí me parece que en cada momento, pues seguramente que con más o menos intensidad, sin redes sociales que a veces lo enredan todo, pero otras veces sirven para visualizar situaciones complejas, pues hoy yo creo que la sociedad
tenemos personas muy comprometidas, pero de verdad yo os quiero recomendar que la leáis. Y voy a decir que la compréis también, porque esa es la manera de que puedan también animarse más gente, poder hacer más libros, pero que la leáis, porque yo, Begoña, no sé cómo se lo ha hecho, pero me parece una obra extraordinaria desde el punto de vista del momento que refleja, de la situación que refleja. Y yo, la verdad es que después de esa facilidad que he tenido para leerla, que me he enganchado inmediatamente, la animo a que continúe explicándonos historias igual más noveladas, igual con una base total real, pero seguro que ella tiene para hacerlas con base real las que quiera, porque me parece extraordinariamente positivo que podamos rememorar esos momentos y bueno, me da una cierta satisfacción que el mundo avanza, que nosotros avancemos, aunque efectivamente el que Avilés hoy esté limpio y sea una ciudad que nada tiene que ver con aquella, no quiere decir que no tenga grandes problemas, que no haya pues grandes dificultades para que las personas encuentren trabajo, que no nos encontremos con que algunas empresas que han usado y abusado medioambientalmente de la ciudad ahora piensen que se pueden ir y dejar todo lo que nos han estropeado sin darnos ningún tipo de reparación o sin hacer una reparación con las personas que han hecho que esa empresa haya podido durante ese largo tiempo pues tener beneficios y funcionar. Efectivamente continúa habiendo muchos problemas, pero yo creo que afortunadamente algunos de ellos los valoramos de otra manera. Hoy nadie aceptaría un medio ambiente como el que había entonces en Avilés, ni por Insidesa, ni por los puestos de trabajo, ni por nada, ni nadie seguramente que aceptaría un río Nalón, efectivamente negro como el carbón, como el que yo también he visto yo en la desembocadura del río, después de pillar al río Narcea, que el Narcea venía bastante limpio y se metía en el Nalón y era una cloaca me refiero de negro, no de color, pues hoy tampoco lo aceptaría nadie, ¿no? Eso yo creo que son las diferencias de valores entre un momento y otro. Muchas gracias. Paréntesis. El pequeño obsequio que os lleváis, el recuerdo de los alrededores, debéis de saber que es auténtico, como lo está haciendo esta presentación. Es pues un cachito de escoria, de esa escoria que decías, que en el caso, que lo triste es que está cogida de ahí, de la calle. Como bien dice, se pone, hoy no se entiende que no se repare pues el entorno, pero sin embargo pues todavía eso que veis ahí está cogido de ahí. Pero yo quería dar la palabra a Valentín, porque yo como percibo como docente que él también es asturiano y seguro que también nos quería compartir algunas historias, algunas cosas. Valentín. Bueno, muchas gracias. No, por mi parte agradecer, como habéis dicho, realmente este libro, esta novela, este recuerdo de Avilés. Naturalmente tiene que ser proyección también de la autora, aunque ella nos ha dicho que no es autobiográfico, pero la proyección de la propia personalidad siempre queda presente en el libro. Y mi recuerdo de Avilés está un poco desdibujado, pero yo recuerdo que pasábamos por un Avilés efectivamente gris, contaminado, amarillo por la noche, por la lluvia, y el cambio ha sido espectacular, ¿no? Y entonces, ahora que os escuchaba, pues es de agradecer ese cambio de mentalidad, esos valores, ese cuidado ambiental que debemos seguir fomentando por el bien de todos, porque realmente estamos deteriorando significativamente nuestra morada común, este planeta, y no digamos ese paraíso natural que es para nosotros Asturias, que estamos llamados a cuidarlo con todo énfasis, porque es un valor fundamental. De ahí que se potencie tanto el turismo y que ahora se haya denominado, yo creo que con buen criterio, Asturias como un refugio
por el paisaje y también por la temperatura, sobre todo cuando nos azotan los calores en Madrid, pues se agradece muchísimo el poder ir a Asturias y disfrutar del clima y de la vegetación, de manera que eso es básico, ¿no? Y estaba leyendo, perdón un momentito, ahora ya que me has pasado el micrófono, en fechas muy recientes, un libro muy interesante de Crena, recuerdo el apellido pero no el nombre, que me lo he leído hace 3 días. Es un librín, un opúsculo de un indígena brasileño que recientemente ha sido incorporado a la Academia Brasileña. Y es interesantísimo, porque justamente reivindica este concepto de humanidad vinculado a la tierra y a todo, ¿no? Al mar, a los ríos, a las montañas, etc. Y por supuesto yo creo que tiene aplicación contextualizada, situada también en nuestras Asturias y en todos nuestros ecosistemas, ecosociosistemas, como yo prefiero llamarlos, para que se advierta esa vinculación. Y Asturias ahí tiene que ser también una comunidad, una región, una tierra vanguardista. Así que muchas gracias por este retrato, por esta llamada a atención y sobre todo para que encaucemos el futuro de la mejor forma posible. Bien, yo vamos emplazando ya la recta final del acto y a mí me gustaría, como en clase a veces digo, a ver, preguntas, pero pueden preguntar de la mitad para el fondo, que para el fondo siempre se ponen ahí los alumnos, ¿no? Pues de alguna manera permitir el símil. Creo que en las últimas palabras, que no quede nada en el tintero, pues vamos a ver, alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa que queréis compartir, pero decimos de la mitad del salón hacia el fondo. Venga, no nos vamos, si no. Bueno, vamos a medir un poquito así, medio la mitad. ¿Cómo te llamas? Yo soy Eva, también soy periodista. Yo soy gallega. Eva. Tengo siempre ese cariño por los asturianos. Y le quería preguntar a Begoña cómo fue el proceso de documentarse. También me pasa como a la compañera, que para mí el salto de periodista a escritora me parece un salto enorme. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo la documentación? ¿Encontraste a gente de aquella época que te contara cómo lo vivía? Y si después de publicado el libro la gente también te habla de aquella época. Pues, a ver, básicamente me documenté con mi entorno, mi memoria, la gente de la época que conocía y básicamente ha sido pues un repaso a mi entorno en esa época. Me preguntaba, la segunda cosa que me decías era... Sí, bueno, después de publicado el libro hay gente que te ha comentado pues que vivió aquella época, que así... Sí, hace el 2 de septiembre la presentamos en Avilés y bueno, me llamó la atención que uno de los capítulos, que es el que comenté antes, que sí ocurrió, que es el de un amigo, un chico gay que se había suicidado y que había gente que recordaba, está novelado, es decir, que no es exactamente así, es un poquito, un atisbo, pero había gente que sí lo reconoció, por ejemplo, reconoció a ese personaje y por ejemplo, sí, algunas cosas también, algunas como lo de la expresión de Sidesa, pues sí, la gente recordaba y se identificaba el momento. Sí, hombre, si eres de allí, tienes muchas referencias que te sitúan y que bueno, pues van a tu... Pero bueno, otras muchas son ficticias, no es... Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? No, Leer el libro. Bueno, pues entonces... Sí, bueno, sí. A mí me gustaría cerrar el acto, en primer lugar, agradeciendo vuestra presencia, por supuesto, a Valentín y al Centro Asturiano que nos ha acogido, a Pepe Álvarez, que es siempre un lujo oírle, a Begoña, la autora. Solamente me resta enfatizar las palabras de Pepe Álvarez cuando dice que os recomiendo que lo leáis. Yo voy más lejos. Os recomiendo que lo regaléis. De verdad, os lo digo. Y además regalarlo a gente joven. ¿De acuerdo? Seguramente ahora viene, y no voy a hacer, de verdad que os hablo no con la razón, sino un poco con el corazón, ¿no?
de que ahora dentro de nada vienen los Reyes, vienen las Navidades, vienen los regalos. Y de verdad que lo que trabajamos con adolescentes, creo que por una parte están necesitados, pero también están ávidos de que les contemos de dónde venimos, para que en definitiva, a partir de lo que hemos sido, podamos configurar ese futuro del que nos hablaba antes Pepe Álvarez. Muchísimas gracias a todos. Begoña va a estar a vuestra disposición para firmar unos libros y para compartir pues con una sidra pues unos minutos más hasta que vosotros queráis. Muchísimas gracias.